yo tenía 50 primos y de mis 50 primos yo fui la primera profesional. Entonces, yo les digo en términos de lo que representa para un estudiante ingresar a la universidad pública. Y en ese sentido, ingresar a estudiar una profesión de las ciencias sociales como esta. Entonces, en esa dirección, sin duda, este reconocimiento del sujeto, ya lo planteaba la profe, invocando a Semmelman, invocando a Freire, debe situar no solamente un sujeto hacia afuera, sino el propio sujeto. Y en ese sentido, un sujeto con vocación a ser más. Y que va a estar permanentemente y deberá estar permanentemente indignado. Y desde esa lógica de indignación, poder promover esa lógica de concientización de la que habla la profesora, de conciencia que habla la profesora. Entonces, en esa dirección, esto sin duda es posible lograrlo, que nuestros estudiantes asuman esa visión crítica, esa visión de problematización, esa visión de indignación permanente. Es posible ubicarlo si establecemos esa relación dialógica, conversacional entre la investigación y la acción desde el principio. Y no solamente en ciertos momentos del proceso, no, desde el principio. Claro, mirando los alcances, las complejidades, las posibilidades de generar articulación entre cursos y demás para el componente evaluativo, revisando todo con nuestros profesores y profesoras sin duda frente a lo que ello significa nuestra malla curricular, pero posibilitando el relacionamiento, el encuentro desde su propia realidad con otras realidades para poder comprender esto, para poder, si se quiere, desenredarlo un poco, porque casi que para ellos es un enigma, relación teoría-práctica, y eso cómo lo logro. Pues si se logra y si se inicia desde su propia realidad concreta, sin duda cuando lleguen a comprender otras realidades también concretas y situadas, las posibilidades de comprensión van a ser mayores. Entonces, en principio, esa sería la reflexión para la primera pregunta. Muchísimas gracias, profesora Paula. Claro que sí, esto de hecho, pues sí, todo este proceso inclusive de fundamentación curricular nos pone no solo a nosotros como docentes, como en la responsabilidad también de comprender, ¿cierto?, a los sujetos y las desigualdades mismas que nosotros también enfrentamos. Somos sujetos también donde acontecen un número de desigualdades e injusticias, y de alguna manera la formación debe interpelar el primer lugar de quien llega a estudiar esta profesión, que es el lugar histórico precisamente de quienes hemos llegado, quizá también a estudiar trabajo social como una apuesta de resistencia frente a las múltiples injusticias que uno también vive desde el capitalismo, el patriarcado, en nuestro caso colombiano, desde el conflicto armado, el asunto, por ejemplo, del ser rural, ¿cierto? Del sesgo anticampesino que Colombia tiene frente a lo rural, y creo que eso es absolutamente interesante, además porque de esos contextos son de donde provienen muchos de nuestros estudiantes en nuestras universidades públicas, la de Antioquia, la de Caldas, y pues nosotros también como programa recibimos no solo estudiantes de aquí de Caldas desde sus contextos rurales, sino también desde otros contextos, como en el caso mío particular. Por ejemplo, yo llegué de Nariño a estudiar acá a una universidad, entonces creo que eso es absolutamente importante. Y quisiera ya darle la palabra, entonces muchísimas gracias, profesora Paula. Quisiera darle la palabra al profesor Robert Salamanca para que él nos cuente también sobre cómo desde su perspectiva tanto la intervención e investigación deben habitar unos lugares relacionales que posibilite también esa existencia de los sujetos, tanto de docentes como de estudiantes, en esa construcción del saber. Bueno, primero felicitar el espacio, me ha parecido bastante interesante, ¿no? Ver las reflexiones de Paula, escucharlas de Estela, me parece que aportan bastante a este debate, y entonces desde ahí pues me parece muy importante lo que están haciendo desde la Universidad de Caldas, ¿no? Que podamos discutir esto de una forma académica, respetuosa, que a veces lamentablemente en nuestros espacios profesionales no se da de esta forma, ¿no? Y creo que eso es lo importante, porque a partir de eso es que podemos construir y avanzar como profesión también. Entonces, agradecerles el espacio, felicitarles y agradecer los aportes de cada una de ustedes. Voy a tratar de aprovechar porque también quería cerrar algunas cosas, pero voy a intentar responder también a lo que me preguntan. Yo en principio obviamente estoy de acuerdo con lo que dice Paula ahora
que hay que romper esa lógica binaria, ¿no? Y eso más en la relación teoría, sí, investigación e intervención. Nosotros hemos hecho varios ejercicios. Yo solo les voy a plantear algo que se ha reflexionado desde el externado para tratar de hacer eso, porque una cosa también es pensarlo y otra cosa es ponerlo en acción, ¿no? Eso es dificilísimo. O sea, uno puede tener muchas ideas, pero a la hora de ponerlo en acción, pues es muy complicado, ¿no? Uno se encuentra con muchas contradicciones en eso. Pero a mí me parece interesante, yo creo que hay algo que es fundamental y es que el asunto es que nos hace ser como una profesión universitaria, si queremos hablarlo así, que es un debate que hemos tenido aquí en Colombia. Y yo sí creo que tiene que ver con estos aspectos que tienen que ver con lo teórico, lo reflexivo, lo analítico, la posibilidad de aprender a pensar. Y eso es fundamental, sin desconocer que nuestra profesión es principalmente interventiva, si lo queremos ver así, es decir, está principalmente encaminada, el ejercicio profesional está principalmente encaminado a la práctica. Yo he hablado mucho con los estudiantes de qué nos diferencia de un líder comunitario, por ejemplo, o de un líder social. Y ellos son muy buenos en eso, es decir, porque son líderes, surgieron allí, conocen muy bien su problemática, su legislación, todo eso. Y yo sí creo que tiene que ver con esta forma de, o sea, con lo que nos puede brindar la universidad y nuestra formación a la hora de ser profesionales del trabajo social, que implica esto, recoger las diferentes visiones teóricas, recoger desde ahí poder pensarnos no solo lo local, sino cómo analizar esta realidad local, situacional, coyuntural, con un contexto más amplio, cómo aprender a pensar esa realidad desde diferentes perspectivas, asumir una y formarse también si se quiere en ella o en varias. Tiene que ver con todo eso. Entonces, ¿por qué quiero poner en experiencia lo del ejercicio que se ha intentado hacer en el externado? Es porque obviamente los primeros semestres son mucho más teóricos sin dejar de pensar en la práctica. Y desde ahí, por ejemplo, nuestras salidas han sido, por eso quise señalar las salidas de campo así rápidamente, porque han sido como espacios de reflexión sobre la realidad directa, ¿no? De experiencias, de que capten experiencias directas. Y en los semestres que llamamos de sexto a noveno, de sexto a décimo, hay una cuestión interesante que hemos tratado de hacer, es una experiencia que creo que arroja varias reflexiones, obviamente positivas, también algunos vacíos, pero por ejemplo nosotros estamos tratando de que cada práctica en estos espacios que les mencioné, por ejemplo, de laboral y mundo del trabajo, está articulada a un seminario teórico de cuál es el debate profesional de trabajo social en ese campo específico de práctica. Está articulado a un seminario contextual, si lo podemos llamar así, que tiene que ver con todo el debate de la legislación y los debates, digamos, contextuales frente a ese campo específico, a esa área de ejercicio profesional. Y está articulado un seminario que le llamamos técnicas especiales que tienen que ver con, con lo técnico operativo, si se quiere, o lo metodológico, ¿no? Del hacer y del pensar o de investigar, de esa investigación instrumental dirigida a esa intervención particular. Y lo que se trata, lo que se intenta, por eso digo, siempre es como avanzar en eso, es que a partir de su experiencia práctica se vaya debatiendo eso en lo teórico. No sé si da para entender más o menos cuál es la idea, es decir, o sea, son a partir de los ejercicios, claro, hay estudiantes en diferentes espacios de práctica que van llevando eso al debate teórico y al debate técnico operativo, al debate metodológico. Y así se trata de formar, es decir, no se considera que debe ir primero unas miradas, sino que de alguna forma se aprenda y se generen unas competencias, si se quiere llamar así, para el ejercicio profesional, a partir también de ir debatiéndolas teóricamente, de ir retomando lo contextual, lo legislativo y algunas estrategias operativas. Esa es una forma, y a la par están haciendo la tesis.
O sea, la tesis que es fundamental empieza en sexto y la terminan en décimo, esa es la idea, ¿no? Es decir, son 5 semestres que están también pensándose la tesis, ya no tanto desde una experiencia particular, sino de un problema. A mí me pareció interesante lo de la profesora Estela, que es pensarse un problema construido en un área donde hay profesores de diferentes profesiones y estudiantes de diferentes profesiones, es decir, construido tratando de hacerlo interdisciplinarmente. Esa es como la experiencia y esa es como una forma que se está tratando y que se ha impulsado y que también en esa práctica hemos venido aprendiendo a partir de estos casi 20 años que llevamos como en eso, menos de 20 años, 15 años tal vez, que llevamos en ese ejercicio. Y si me queda más tiempito, quisiera explicar un poquito una cosa que tiene que ver con la concepción ético-política y el problema de qué limita hoy ese saber pensar, ¿no? Ese aprender a reflexionar, a pensar las propias problemáticas. Yo quisiera señalar unas cuestiones allí. Uno es la lógica de la inmediaticidad y la necesidad de responder a nuestras necesidades inmediatas. Es decir, ¿a qué me refiero? Y eso pasa con nosotros los profesionales y los estudiantes también. Hablábamos de estudiantes que tienen que trabajar, que no tienen las condiciones a veces, digamos, materiales, a veces para un pasaje, para un almuerzo, para cosas así. A mí o sea, y eso no solo pasa en las universidades públicas, ¿no? En las privadas y en una universidad privada como el externado que supuestamente todo el mundo está, supuestamente digo porque es como a veces el prejuicio, ¿no? De que todo el mundo está muy bien y hay gente haciendo unos esfuerzos enormes con préstamos, con muchas cosas para poder estudiar, más en este contexto de pandemia, ¿no? Donde hay mucha gente que no lo está logrando y no está logrando porque ya de hecho ya estaba haciendo muchos esfuerzos para hacerlo. Entonces, y a nosotros, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando en las universidades? Cada vez estamos con más cosas, respondiendo a más tareas, respondiendo a más cosas operativas, administrativas, que la verdad no nos dan tiempo, o sea, no nos da tiempo para sentarnos, y aquí hay una cuestión que me parece importante y es que para pensar la realidad, para pensar nuestras problemáticas, para analizarlas, pues tenemos que abstraernos un poco de lo inmediato, es decir, reflexionar sobre lo inmediato, sí, lo cotidiano. Y eso no, a veces no, una de las cosas que está pasando hoy día es que no nos lo están permitiendo. Y no nos lo están permitiendo estas presiones que se están generando en este mundo de hoy. Y digo presiones porque es que lo primero es sobrevivir, ¿no? Entonces, si nos llevamos a la lógica de tener que generar todos nuestros esfuerzos para conseguir nuestros medios de vida, y eso nos implica soportar unas dinámicas de trabajo, o hasta estar desempleados, o no tener cómo garantizar lo básico, pues eso nos lleva a que cada vez estamos más limitados en eso. Otro aspecto que a mí me parece importante tiene que ver con los cambios en las políticas, en los programas sociales, en los espacios en los que nos trabajamos. Obviamente uno no puede decir, si no hay espacio para la reflexión, si no hay espacio para el análisis, si no hay espacio para pensar y a veces ni para proponer, porque son labores meramente operativas las que nos demandan, y como se piensa la política social de una lógica más ejecutiva de responder a algo que se necesita puntualmente. Hoy no se nos está midiendo lo comunitario por cuántas personas se atienden y no de cómo se atienden, por ejemplo, ¿cierto? De que si en un evento hay 1000 personas, entonces ya puedo poner 1000 personas y no importa de qué se trató, ni cómo se trató, ni qué le quedó a las personas. De que la política social está cada vez más focalizada y precarizada, y eso es una realidad. Entonces nos ponen a mirar cómo elegir entre los más pobres, quién es el más pobre para que le llegue el subsidio. Entonces eso implica demandas diferentes para el ejercicio profesional que limitan esas posibilidades. Y eso creo que es otro aspecto fundamental. Yo sí creo, al menos en el caso colombiano, es muy fuerte y es nuestra tradición operativa, técnica.
O sea, aquí hay mucha gente que, y eso nos pasa a todos, ¿no? Estudiamos trabajo social porque lo importante es hacer, porque queremos cambiar, porque yo no quiero estudiar matemáticas, yo no quiero, y hay un desprecio muchas veces, no siempre, pero uno sí ve un cierto desprecio hacia lo teórico, y eso es gravísimo. Entonces, porque yo lo que quiero es saber cómo intervenir, cómo hacer. No quiero, y no estoy diciendo, por favor, no me malinterpreten que la intervención, el aprender a hacer no es importante, es fundamental. Pero pues nosotros, lo que yo estoy diciendo es que de alguna forma el hacer implica también el saber pensar y reflexionar sobre lo que hacemos. Y eso es lo que yo creo que la universidad debe aportar a la formación profesional. Bueno, profesor Robert, muchísimas gracias como tal por su intervención. Nosotros, qué pena, ¿cierto? Esa es la parte que no es muy grata de ser la moderadora, pero nosotros a ustedes les habíamos también prometido otro invitado, que es nuestro estudiante David Duque, pues precisamente en horizonte de reflexionar que la experiencia de esa formación no solo la habitamos quienes seamos los docentes, sino que los estudiantes y sus saberes y sus contextos son de hecho de donde hace parte en ellos y donde nosotros también aprendemos inclusive a leer esos contextos de donde ellos están, donde ellos son. Entonces teníamos un estudiante que es representante del comité de currículo, David Duque. Pese a pues tuvimos problemas de conexión precisamente en horas de la mañana para tenerlo. En este momento ya lo tenemos conectado, entonces vamos a dar paso a una pequeña presentación pues también de David en medio de este espacio, pues porque nos parece también ahora que ya logró la conexión. En este momento pues David se encuentra en Ipiales, en Nariño, donde él se conecta. Y bueno, David, adelante, te escuchamos. Bueno, buenos días para todos y todas. Espero que estén muy bien. Muy lamentable que no pude estar de inicio, tenía algo preparado, pero bueno, intentaré no desentonar porque venía escuchando de Robert y sobre todo dar un aporte, si es que uno puede darlo, ¿no? Creo que eso del supuesto es interesante, la duda metódica. Bueno, en fin. Bueno, voy a arrancar con algo que lo tenía preparado para finalizar, pero como las circunstancias son otras, entonces con esto arranco. Lo escribí justamente ayer. Tuve profesores, pero no maestros. Tuve personas delante, pero no autoridades. Tuve muchas compañeras, pero pocas colegas. Tuve ideas, pero pocos pensamientos. Tuve luchas, pero pocas victorias. A estas alturas no me importa lo que tuve. A estas alturas daré mi primer paso. Hasta el momento solo he observado con mis manos, pies, cabellos, con todo lo corpóreo, mas sin embargo el espíritu fue y vendrá como lo que es, provocador, insaciable, arte, sereno, fuerte, con tempo, con patos, impoluto, solitario, en definitiva, destructoramente transformador. Bueno, es un poco como recordando mi experiencia. Bueno, todavía sigo estudiando, ¿no?, en la universidad, pero sí recordando muchas cosas y fue también como una apuesta porque yo escribo poesía, la leo y siento que es algo perenne en uno mismo, ¿no? Y ya quería como para cerrar esta parte y comenzar a hablar con otra. Hay una frase, o por lo menos lo escuché de un conferencista muy interesante, que decía, nuestra educación es del siglo XIX, nuestros profesores del siglo XX y nuestros estudiantes son del siglo XXI. Entonces yo creo que en ese habitar que nosotros tenemos hay que reconocer ciertas cosas. En este momento pues no voy a explayarme, pero sí quiero mostrar, no sé si se mira bien, ellos son mis padres, yo no crecí con mi papá, ella es mi mamá, ahí me está teniendo de brazos, ahí estoy aprendiendo a gatear, acá estoy tomando tete, acá estoy con mi abuelito, y bueno, una serie de cuestiones que yo digo siempre, o por lo menos he tratado de denunciarlo, es que cada estudiante o cada persona o cada ser tiene una historia de vida y una idea de vida, algo que es rotulante, por supuesto, y que muchas veces
nosotros, quizá por el mismo orden académico, los mismos tiempos, etcétera, 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 es como algo secundario a veces. Y creo que ahí lo cotidiano, lo elemental de la vida pasa por ahí, porque yo al inicio, digámoslo así, bueno, voy a contar una pequeña anécdota. Yo antes de entrar a trabajo social no sabía muy bien qué estudiar, tenía varias ideas, hipótesis, pero más allá de eso, entendía que me gustaba viajar, que me gustaba compartir con comunidades, que me gustaba leer, si se quiere, temas distintos, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, quiero estudiar antropología. Entendí un poco lo que es antropología, pero que leía Malinowski, pues cosas muy, muy, muy suaves, ¿no? Pero finalmente, yo estando en Manizales, porque yo hice un preuniversitario en el 2016, y alguien de Derecho me dijo, ¿y por qué no estudias trabajo social? Y yo le dije, pero no sé, ¿qué es? Yo no sé de eso, explícame un poco. Y él tenía una amiga que efectivamente me explicó y finalmente la frase o la explicación corta que quizá me marcó y hasta ahora me sigue marcando y me parece totalmente refrescante, es que trabajo social es la unión entre teoría y práctica, la praxis. Y claro, cuando yo con eso me quedé impactado, porque a mí me gusta lo teórico, me parece soberanamente interesante, pero, o sea, uno se coloca a reflexionar o a pensar y dice, bueno, o sea, qué chévere uno saber tantos autores o tantos libros haber leído, pero ¿con eso qué hago? ¿Con eso qué movilizo? Y ya luego, pues viene una respuesta más inmediata, ¿no? De la crítica a la anunciada tesis de Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo y lo que hay que hacer ahora es transformarlo, cambiando. Entonces, no sé, yo creo que por eso también fue muy interesante rodearme un poco de la perspectiva crítica y más allá de eso, de la teoría y demás, creo que es muy importante esos saberes que uno va experienciando a lo largo de la carrera. Bueno, ya acá viene otra parte. Yo no solamente estudio trabajo social, yo estudio historia, porque justamente en cuarto semestre bueno, en tercero tuve una crisis muy importante, y es que en la Universidad de Caldas, este semestre, vemos familia, intervención con familia y intervención con sujeto, y la familia pues se terminó divorciando. A mí me afectó muchísimo, fue algo muy fuerte para mí. Y yo dije, bueno, pero reflexionando muy personalmente, pero si uno está para ayudar o hacer algo bueno o contribuir, al final se terminó separando. Luego la profe Claudia nos contuvo, digámoslo así, fue muy interesante y nos dijo, no, es que esto viene de antes, o sea, hay antecedentes y pues mala fortuna, mala suerte, etcétera, etcétera, que justamente cuando fueron a intervenir o fueron a dialogar con ese algo que pasaba ahí, pues sucedió lo ocurrido. Entonces fue como un sinsabor muy grande, pues porque era la primera prepráctica y yo desde el primer semestre que sabía que las preprácticas en tercero, pues era muy, ¿cómo se dice? Con mucha expectativa. En fin, entonces luego de eso dije, bueno, no sé si esto será lo mío, será que sí, será que no. Dije, a ver, miremos historia, porque historia me gustó, porque yo entiendo historia no solamente como una disciplina científica, sino también como un relato, como literatura. Y a mí me gusta la literatura, siento que es un escenario distinto para pensarse, para leer y para escribir. En fin, el hecho es que pasó el tiempo, fue muy extraño. Cuarto semestre de trabajo social, primero de historia. Les comenté a algunos profesores, me felicitaron, fue muy chévere, en fin, etcétera, etcétera. Fue muy difícil también acoplarse a los horarios, a esto, al otro. En fin, el punto, lo hago corto, luego corto el relato. En fin, el punto es que pasado tanto tiempo, tantos años, 2 años más o menos, encontré finalmente el porqué y el para qué de todo esto. Y es que cada vez más, siento que
cualquier profesión, disciplina, ciencia, no dialoga con otros saberes, si no interactúa, si no se preocupa, si no se sumerge a la realidad y no toma otros saberes, tiende a no tanto a desaparecer. Por favor, apaguen el micrófono o silencien, por favor. Gracias. Sino que efectivamente siento que justamente vivimos en sociedades que nos quieran hacer ver de una forma fragmentaria la vida, y yo siento cada vez que hay que mirar la vida de una forma íntegra, holística. ¿En qué sentido? En que digamos, o sea, uno no es que ejerza la profesión y, un ejemplo, que yo estuviera ejerciendo una labor en políticas públicas, y diga, ah, sí, acá estoy como trabajador social, y cuando acabo esto voy a mi casa y soy historiador. No, uno tiene que pensar y combinar, integrar, y yo creo que eso también es con la ética, y también se trata de tomar decisiones, por lo tanto es algo político. Y ética no solo me refiero a costumbres o a la moral, sino que también hay cuestiones de la metaética, qué es justicia, qué se entiende por justicia, cuál es mi definición de justicia, bueno, en fin, un montón de otras cosas. El punto acá es que finalmente de tanto tiempo, de tantos fracasos, también eso quiero resaltar, es que siento que en las preprácticas, las tres que se hicieron, no se lograron las metas, no se lograron muchas cosas y siento que fueron fracasos, pero gracias a esos fracasos uno siente decir, bueno, me movilizo, me muevo, hago otras cosas, cambio mi comportamiento, cambio costumbres. Yo siento que finalmente es eso, con la vida de uno y con la formación de uno, en que los profesores, estudiantes, tenemos que hacernos cargo de nuestros errores. Yo le dije, bueno, lo sé decir, a mí me molesta rotundamente que en ocasiones suceda esto, no me gustaría que suceda, y sucede. ¿En qué sentido? Nos dejan un trabajo 15 páginas. Yo no tengo problema con el número de páginas, pero sí tengo problema cuando después de una semana o dos aparece en el correo la nota y no aparece la retroalimentación. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿este profesor o profesora lo leyó o no? ¿Acá qué pasa? ¿Por qué no hablamos del tema? O sea, yo siento que finalmente estamos viviendo en esto de el cumplir, la obediencia, el miedo del profesor a la docente, el no diálogo, en definitiva, y luego decir, ah, es que entregó la persona, pasó la materia, y de eso para mí no se trata, porque un ser humano es muchísimo más que un número. Y claro, hay que tener en cuenta esos factores cuantitativos, esos análisis cuantitativos, por supuesto, porque así es el sistema, en fin. Pero más allá de eso, decir, bueno, ¿cómo llegamos a ese 4, ese 4,5? ¿Cómo llegamos a esta materia? ¿Qué tipo de diálogos? ¿Cuál fue esa contribución del docente? ¿Cuál fue la mía? ¿Cuáles fueron nuestros errores? Yo creo que eso es finalmente lo importante, el diálogo, pero un diálogo honesto, sincero, y decir, profe, qué pena, ¿estás muy ocupado o vas a leer todo lo que vamos a escribir? No es porque uno sea un irrespetuoso, sino porque uno tiene que entender que somos vidas. Un estudiante es una vida, un docente es una vida. Y hay que ser también respetuoso con eso. Ya para cerrar, yo creo que trabajo social es impensable uno estudiar y uno ejercer, o bueno, ejercicio profesional y demás, tener una sensibilidad. Y acabo con otra anécdota, muy corta, ya con esto cierro yo creo, es que con Enrique, que hemos compartido unos espacios y alguna que otra charla, me decía, bueno, pero pues él ha tenido mucho acercamiento con el SEDAI y demás, y leía las historias de los excombatientes, bueno, un montón de estas cuestiones de guerra, en fin. Le decía que era muy, muy difícil para él, que es más, hasta fisiológicamente sentía como náuseas porque eran cosas horrorosas, en fin, pues por este tipo de cuestiones. Y luego decía, no, es que en la ciudad colombiana estamos enfermos porque en Canal Caracol miramos cualquier cuestión de guerra o mataron a alguien y no nos da igual. Yo le dije, no, o sea, yo creo que uno pasó por eso, pero le dije, siento que igual me sorprendo, igual a mí me duele. Y, y ese dolor no es normal, porque uno coloca sobre todo a la vida
y un gobierno tan indiferente, personas tan desgraciadas que incluso en la pandemia se aprovechan, a uno le da mucha bronca, demasiada. Y uno dice, ¿por qué gente mediocre, mediocre, mala, está ahí? Yo creo que es importante dar la batalla cultural, pero también dar la batalla política. Y uno pues también tiene miedo de que lo maten, lo asesinen, porque esa es la triste realidad. Pero yo digo, el por qué el trabajador social o trabajadora social nos tenemos que seguir movilizando. Y es desde las fibras, es desde el pathos, la pasión, el sentimiento. Por supuesto que la teoría es importante, es inexorable, es inevitable. Claro que sí, pero esa teoría tiene un sentido humano, esa teoría lo escribió una persona, esa teoría lo escribió otra persona en otra época, una mujer, un hombre, y yo creo que eso es lo hermoso también de las ciencias sociales. Y ya con esto cierro. Ninguna sociedad se puede llamar desarrollada si no tiene arte, no tiene cultura, porque podemos hacer miles de puentes, podemos hacer casas, en fin, ingeniería eh, avanzada, pero de nada nos sirve si no nos sabemos comportar, si no somos mínimamente cívicos, si no somos ciudadanos, si no tenemos el respeto por la vida y por los demás. Entonces yo creo que eso es ya para cerrar. Me da mucha pena no haber hablado mucho más, me hubiera encantado, pero entiendo que los tiempos son cortos y entiendo, en fin. No, gracias a ti, David. La verdad, creo que nos haces un llamado precisamente a que hay que evitar la formación desde la sensibilidad, desde cómo nos conectamos, inclusive básicamente con lo que tú nos has planteado en términos del recorrido de tu historia, pero sobre todo también en que si nosotros somos trabajadores sociales y más como en este contexto, por supuesto que debe haber algo que nos indigna porque frente a lo que nos indigna, nosotros igual tomamos decisiones y esas decisiones también que las tomamos, por supuesto, recaen precisamente en un sujeto sensible, en un sujeto de la experiencia que continuamente es formado, que es histórico, que se antepone y creo que es un llamado desde nosotros también para quizá formar más con esa sensibilidad, más con conexión con ese mundo, no desde una manera exclusivamente conceptual, sino desde el sentido, la emoción, las significaciones, los significados que acontecen en las relaciones sociales. Entonces, la verdad, David, muy oportuna como tal tu intervención. Agradezco muchísimo tu participación pues en este conversatorio. Lastimosamente, como por esas dificultades, no logramos básicamente que te conectaras antes. Sin embargo, creo que nos queda como referente el poema que construiste porque creo que fue absolutamente diciente en términos de pensarnos en un contexto sin olvidar quiénes somos, pero también con una proyección frente a la posibilidad, que es el llamado también de la profesora Estela Quintar y también de Paula Vargas, de la profesora Paula, del profesor Robert, a estar llamados a construir contextos diferentes, divergentes, frente a las realidades que tenemos y la forma como nos posicionamos ante ellas. Entonces, muchísimas gracias, David. ¿Qué pasó? No, no, ¿Necesitas decir algo algo? corto, una frase y ya como para reflexionar y para tener esa fortaleza también. Los hombres y mujeres más fuertes que pueden existir son todos aquellos que su existencia fue una rotunda crisis consigo mismos, el mundo que les tocó vivir y alcanzaron en algún momento de su vida su cenit antes de morir. Yo siento que es eso, o sea, a mí me encanta que tengamos crisis existenciales de todo tipo, pero que por lo menos nos reconozcamos como trabajadores o como trabajadoras sociales. A mí me causa mucho ruido cuando dicen, no, no sé si esto es lo mío, porque yo también paso por eso, pero ya en un séptimo, en un octavo, en un noveno, como que dice, bueno, esta persona pasó por esto, pasó lo otro, pero efectivamente esto es lo mío o no, porque al fin y al cabo van a terminar ejerciendo y uno no puede ejercer para mí, y esto lo sostengo subjetivamente, no puede ejercer a alguien que no siente nada, o sea, tiene que sentir algo, tiene que haber algo detrás que te movilice, y ya con esto cierro y me callo. Y es que a mí me impactó mucho ir a Marmato, la barbarie de la minería,
Y yo me dije, bueno, me gusta un montón de cosas, qué teoría, qué autor, qué tema, y ahorita me proyecté, por lo menos para los próximos 10 años, siento que es muy bueno tener esa mentalidad de proyectarse, y decir, bueno, lo que quiero estudiar en este momento y seguir es psicología política, porque encierra la economía, la antropología cultural, encierra la economía política, encierra todo tipo de cuestiones, la ecología, bueno, ya no recuerdo. Y yo siento que eso, o sea, tener uno que buscar, y el otro día estaba buscando ecología política y trabajo social, es algo entre comillas inédito, se habla mucho de medio ambiente, se habla mucho de otras cosas, pero siento que finalmente uno tiene que ir, buscar, naufragar ese conocimiento, porque finalmente el conocimiento es algo excesivamente amplio, pero sobre todo hay que pensarlo en el ahora, porque ya con esto ya cierro definitivamente, porque alguien dijo, no sé si, creo que Néstor Cohen no fue, no sé la verdad, pero dijo, no podemos pensarnos la realidad de este mundo con teorías o con conceptos del siglo XIX. Son importantes, por supuesto, pero hay que darles actualidad y actualización, porque si no, quedamos en análisis fragmentados o no íntegros. Listo, David, muchísimas gracias. En este momento, entonces, ya para darle paso como tal a nuestras últimas intervenciones, tengo creo que el profesor Sebastián, que levantó la mano, para Sí, ya cerrar como tal. Entonces, Sebastián. no, pues agradecer el espacio como primer punto. Me parece que es tremendamente interesante que esté David también, ¿cierto? Para no hablar un poco por ellos. De alguna manera es representativo desde su experiencia y su historia, que seguramente nos dice cosas alrededor de la formación. Y por el otro lado, pues me quedaba como la pregunta sobre la autonomía relativa o esa realidad excedente. ¿Cómo entonces pensar la formación allí? Digamos, ¿cómo orientar las preocupaciones, eh, no digamos a la teoría como teoría, sino a la realidad que excede a los encuentros y a las interacciones educativas, ¿cierto? Porque pareciera ser que la formación como que está muy expuesta a los discursos teóricos, y no hablo con ellos solamente de teoría en el sentido de autores, sino también de todos los decires sobre los que se configura la formación. Entonces, ¿cómo pensar el asunto de la autonomía relativa? Y pensar también en términos de lo que pues un poco creo Robert hablaba del tiempo, de las sobrecargas, de la precariedad, digamos, en todos los sentidos también, porque no es solamente laboral, ¿cierto? Es la precariedad misma la que pues expone la vida en estos modelos. Entonces, ¿cómo ir allí? ¿Cómo pensar una forma que reconozca esa realidad excedente, que se pregunte por esa realidad que excede y que está ahí, digamos, que está en estos encuentros precisamente, que están las tensiones y que está en el encuentro con el estudiante, pero también que es un encuentro con los compañeros profesores, pero también que es un encuentro con la vida, o sea, porque finalmente es allí donde creo pues se pueden hacer disputas también a la construcción de sentidos y significados. Creo que hay un punto muy importante, y es que tenemos una realidad muy rica, pero esa realidad a veces no pasa por el encuentro y la formación. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esa autonomía relativa? ¿Cómo podemos trabajar en esa realidad excedente? ¿Cómo podemos trabajar en lo posible? ¿Cierto? En las posibilidades que hay de lo viable también, que es un poco, entiendo y sé, porque pues soy cercano a la propuesta IPECAL, hago parte de la propuesta IPECAL también. ¿Cómo abordar eso? ¿Cómo suena eso? Más porque creo que también la profesora Yamamoto habla sobre la autonomía relativa, y Paula creo que también mencionó en algún momento. Entonces, ¿cómo poder apuntar allí? Esa sería como mi pregunta, que además sé que es una pregunta compleja, pero que creo que de alguna manera en este espacio hay un llamado a pensarnos en ese espacio de lo posible. Bueno, lo dejaría por allí. Bueno, quien quisiera de nuestros invitados empezar.
Bueno, el anterior de hecho lo comenzaron las mujeres, entonces vamos para que esto sea equilibrado, porque pues claro, y si no nos toca asumir también a todas de primera, entonces el profesor Robert Salamanca será en este momento el encargado de iniciar. No, yo por cuestión de tiempo no me voy a demorar mucho, también porque ya ahora tengo otro compromiso. Yo creo que es una pregunta importante y compleja, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque digamos que este contexto y sobre todo con estas presiones que mencionaba que estamos viviendo hoy, ¿no? En una crisis del sistema generalizada, yo creo en esa crisis estructural del capitalismo y que eso nos está llevando cada vez a contextos de mayor barbarie en la sociedad. Pues eso también nos limita nuestro ejercicio profesional, nos está determinando nuestro accionar. Entonces yo llevaría eso, esa autonomía relativa, yo la llevaría a nuestra capacidad de resistir, de seguirnos cuestionando, de seguir en una postura, en unas posturas críticas, en seguir apostándole por la construcción de la emancipación humana. Si perdemos eso, si perdemos esa utopía, si perdemos esos sueños, si perdemos esa fuerza y ese valor para continuar y para pensarnos en ese horizonte transformador, pues creo que estaríamos de alguna forma resignándonos, ¿no? Y estaríamos asumiendo una lógica, si se quiere, conservadora en el sentido de pensar que no podemos hacer nada para transformar. Igual también es claro para mí que en contextos, pues las crisis también son oportunidades y que de alguna forma aquí es donde se tiene que salir también nuevas ideas, nuevos sueños, digamos, y hemos visto también cómo esas resistencias se van colocando en el mundo, en la protesta, en diferentes manifestaciones que aspiramos a nos lleven a un nivel, digamos, a pensarnos la humanidad y a un nivel superior de sociedad que sea mucho más humana que esta. Creo que por ahí, sin dejar de cuestionar que esa autonomía, esa llamada autonomía relativa en un contexto como el actual, la verdad es estamos totalmente determinados. Gracias. Gracias y gracias por la invitación nuevamente. Claro que sí, profesor Robert. Creo que ya en este momento se une o la profesora Paula y finalizamos con la profesora Estela Quintaro. Listo. Bueno, pues yo pienso que sin duda esa pregunta, según lo que entendí de lo que planteó el profe Sebastián, es en términos de la autonomía relativa para pensar la formación, entonces desde las unidades académicas, por un lado sin duda, pero por el otro alrededor del ejercicio profesional. Yo me voy a ubicar en los dos escenarios, pero sobre todo alrededor de las universidades, de la universidad. Nosotros en nuestra universidad, la Vicerrectoría de Docencia, que es la encargada de este tipo de procesos, ofrece unos lineamientos generales, ¿cierto? Para pensar los procesos de reforma y transformación curricular y de alguna manera plantea que son las unidades académicas en correspondencia con la naturaleza de ese campo profesional y disciplinar quienes deben pensar la formación. Entonces, genera una supuesta autonomía para poder pensar estas propuestas, pero sin duda cuando ya llegan allí al espacio donde ellos los analizan, ya el consejo académico hace la revisión y la aprobación para que ya pueda pasar al ministerio, hacen unas devoluciones que en la mayoría de las ocasiones están asociados con los lineamientos nacionales alrededor de la formación por competencias, por ejemplo. Para nosotros esa ha sido una resistencia permanente, y no solamente con la universidad, no solamente a nivel nacional, lo hicimos en algún momento con el CONEX, pero es precisamente a confrontar, a interpelar las implicaciones de la formación por competencias en área de las ciencias sociales y en el marco de una universidad pública y todo lo que representa la mercantilización de la educación. Entonces, en esa dirección, por ejemplo, nosotros hemos generado allí, si se quiere, una lógica de resistencia oculta y pública, a propósito de los planteamientos de John Scott,
y es la necesidad de decir abiertamente por qué no estamos de acuerdo con la formación por competencias ni la evaluación por competencias. Aunque sea muy difícil poder tomar decisiones directas frente a que nuestros estudiantes no presenten la SICAE, el Saber Pro. Eso es una realidad y lo deben hacer, pero no quiere decir que no generemos internamente la problematización de lo que representa este tipo de enfoque para pensar la formación desde universidades públicas y más en el marco de lo que es una profesión como el trabajo social. Entonces, porque hay lógicas de estandarización, de reducción, de ubicación de un trabajo social operativo, hay una lógica de fragmentación clara de trabajo social, interviene trabajo social, investiga, porque así está dividida la prueba. Entonces, en esa dirección, allí hay una reflexión que debemos darnos como colectivo. Yo creo que nosotros desistimos de seguirla dando porque de alguna manera a nivel nacional hubo una suerte de naturalización, no quiere decir que no hayan escenarios donde se genere una problematización en esta dirección, pero que de alguna manera está relacionado con lo que plantea Robert, y es la dificultad para hacer el quite a determinadas orientaciones que de alguna manera llegan y se nos imponen como profesores y como profesoras. Ya para pasar al otro escenario en términos de lo que significa nuestro ejercicio docente, nuestros planes de trabajo deben tener los tres componentes, la investigación, la docencia y la extensión, y en algunos casos la administración. En ese sentido, ¿a qué horas nos sentamos a constituir comunidad académica? Que debería ser el escenario que nos permitiera generar la fuerza, la potencia como colectivo para poder interpelar estas lógicas que vienen externas y que se nos imponen. Entonces, en esa dirección, sin duda, estamos condicionados todo el tiempo estamos condicionados, todo el tiempo estamos determinados, pero yo quisiera plantear aquí una afirmación que hace Freire, y es si estamos condicionados todo el tiempo, pero la determinación de alguna manera es posible problematizarla, y allí me ubico en el escenario del ejercicio profesional, y es cómo podemos empezar a construir identidades desde lugares políticos y críticos que cuestionen e interpelen esas lógicas que se nos imponen permanentemente desde afuera, y que precisamos avanzar, no solamente en términos teóricos y conceptuales, sino también ético-políticos, para situar un trabajo social, y un trabajo social que sin duda se piensa también el cambio, reconociendo que no es un asunto solo, nosotros no somos agentes de cambio, sino en el encuentro con otros y con otras, y allí la importancia de vincularnos a esos movimientos sociales que hoy nos invitan, pero además nos confrontan y nos preguntan cuál es nuestro lugar hoy en la sociedad, no solamente desde el ámbito universitario, no solamente como docentes, como estudiantes, sino también como egresados. Muchísimas gracias, profesora Paula. Y ya, digamos, en esa medida en la que de hecho la plantea la profesora Paula con relación a cómo nos debemos asumir en este contexto actual y qué desafíos nosotros también como enfrentamos, no solo desde la docencia, sino como propios sujetos políticos que toman decisiones ante un contexto de múltiples injusticias. Profesora Estela, ¿cómo cree que inclusive desde la formación los sujetos que habitamos deberíamos también consolidarlo? ¿Qué nos recomienda? Bueno, una cuestión que quisiera retomar, que lo puso en valor Robert, es la generación de espacios de posibilidades a partir de la conversación, versar con otros, diría Maturana, como un dispositivo de ruptura con imaginarios competitivos. A mí me encantó este espacio y quiero agradecer tanto a la profesora Paula como a Robert, a David, que fue muy bonito escucharlo, y al espacio que ustedes generaron, porque una observación que me parece que la quisiera poner en valor o exponerla es cómo fuimos retomando unos de otros, ¿no? Me pareció muy generoso por parte de Paula, por parte de Robert, pero esto es como una práctica que deberíamos ir generando en cada espacio donde estemos. La comunitarización tiene que ver con esta capacidad de poner en valor al otro, de una recuperación del otro como el rostro del otro, como decía Lévinas, a propósito de esto que traía Robert como lectura del presente. O sea,
un tiempo alienado, un pensamiento indexado, una época, digamos, de pocos espacios. Incluso el orden dominante genera las condiciones para cooptar nuestra propia intimidad, perdón. Todos, o la mayoría creo, estamos trabajando desde nuestras casas. Y ustedes están en mi casa, ¿eh? Y yo estoy en la casa de ustedes. Y cada vez que hay que hablar con los maestros de básica. No, los maestros de básica están viviendo, creo que el próximo brote, además del COVID, va a ser salud mental. Entonces, eso es lo que quiero poner en valor en términos de empezar a construir espacios de posibilidades como espacios comunitarios donde poder ponernos en valor desde todo lo que podemos ser complementarios, ¿no? Y la pregunta de Joan Sebastián es maravillosa. A mí me encantó, me parece que nos pone justamente en ese lugar de desafío de época, en el contexto que estaban planteando los compañeros y que todos sufrimos, ¿no? En realidad la heteronomía, o sea, el ser heterónomo es parte, digamos, es constitutivo del ser sujeto social, ¿no? La autonomía es el gran desafío a construir trascendiendo esta heteronomía que está pautada, arreglada, normatizada, ¿no? Entonces, digamos que eso fue siempre el gran desafío de los sujetos sociales. Lo que pasa es que hoy tiene, digamos, la heteronomía tiene un lugar, digamos, tiene un lugar devastador que pareciera que no nos deja respirar, ¿no? En términos de digamos, en todo, no nos damos cuenta, pero, digamos, no solamente unos profesores, unos enseñantes de todo el sistema educativo atravesados por normas, pautas, prescripciones que reducen esas posibilidades. Pero lo cierto es que seguimos dando clase como lo dijo Comenio. O sea, ¿qué nivel, qué posibilidades de creatividad tenemos realmente los enseñantes? Cuando digo en todos los niveles y órdenes, digo también en cómo vivimos. Por ejemplo, el concepto de seguridad nos ha vuelto inseguro a todos. Todos tenemos miedo, todos vivimos con miedo, todos, porque ha venido de la mano de la flexibilización laboral, ha venido de una serie de condiciones que alienan el presente para poder ser autónomos. Entonces, yo creo que esta pregunta de Joan Sebastián es fundamental hacernos en este momento por las condiciones de la heteronomía que nos enredan casi para inmovilizarnos. Y creo que el desafío de la autonomía pasaría por lo menos por 3 niveles. Un primer nivel que es retornar a nuestro origen, un poco lo que también traía David, ¿no? O sea, nosotros somos animales mamíferos. Y todos los animales mamíferos para poder sobrevivir necesitan poner en activo, poner en conciencia, poner en movimiento sus sentidos, ¿no? La vista, el olfato, los 5 sentidos. Aunque parezca una tontería lo que estoy diciendo, lo que ha hecho la modernidad, en primer lugar, cuando saca a la gente del campo y las pones en las ciudades, es ir reduciendo. Nosotros le llamamos a eso la porosidad epistémica. Cada vez vamos bloqueando más nuestra capacidad de sentir la vida de nuestros sentidos. Cada vez está más cooptado, está cada vez más parametralizado. La colonialidad opera nos vamos instrumentalizando en la medida en que no podemos
no podemos activar estos sentidos que nos dan sentido, que el sentido es estar afectado. Y estar afectado, estar afectado para poder elegir qué camino recorrer. El sentir tiene que ver con los sentidos, y nosotros tenemos un bloqueo, tanto es así que ahora en el confinamiento nuestra capacidad de mira, nuestra capacidad de olfato, nuestra capacidad de sentir, nuestra capacidad está cada vez más reducida. Este ha sido como el orden de la colonialidad más dramático, porque es más o menos como la rana que se la pone en el fuego y se va a ir, ese ejemplo famoso que hierve y se termina cocinando y ni cuenta se da. Nos vamos quedando con eso, este bloqueo de los sentidos cada vez va reduciendo nuestra capacidad de observación y por lo tanto de interpretar la realidad. Porque cada vez contemplamos menos, como diría Varela, tenemos cada vez menos capacidad de conciencia en términos de darnos cuenta cómo vivimos, cómo nos afecta el medio ambiente, cómo nos afecta nuestras condiciones existenciales y materiales, para poder desplazar por una cuestión de sobrevivencia al cumplimiento, de ser juicioso, como dicen en Colombia, con todo lo prescriptivo. Porque si no quedamos sin trabajo, porque siempre hay una justificación. De manera que el ser autónomo tiene que ver con lo que allá hablaba Castoriadis y muchos otros, de una radical imaginación. El tener bloqueado nuestros sentidos como dispositivos de supervivencia en un mundo cada vez más heterónomo, más prescriptivo, es de alguna manera, no solamente no tener tiempo para pensar, como decía Robert, no tener tiempo para reflexionar, sino para sentir, que es en definitiva en donde el núcleo activador del pensar, nosotros somos una unidad, sentipensante. Esa no es una frase menor, no es porque lo dijo Falborda, cuando lo dijo Falborda hacía referencia a los pescadores que vivían sintiendo el ambiente. Entonces, digamos, el sentir pensar tiene que ver con una radicalidad del sentir en activación de los sentidos, para no ser indiferentes frente a lo que nos ocurre. El primer hombre que creó el fueguito debe ser porque sentía su piel, su tacto, su contacto, sentía frío. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Retornar a nuestra capacidad sensible para poder aumentar nuestra capacidad de observación, de contemplación, y eso se puede hacer, es parte constitutiva, no tenemos que salirnos de nosotros para detenernos, nos vamos deteniendo en el movimiento, en la capacidad de sentir, de observar y de interpretar. Ese dispositivo del núcleo de lo sensible nos va a ayudar a potenciar el presente. Es decir, a potenciar el presente en términos de construir espacios de posibilidades. Y ahí yo quisiera hacer una salvedad, más que resistir, porque resistir tiene que ver a una fuerza, oponerle otra fuerza, y puede llegar a ser inmovilizante, nos vamos a morir peleando la fuerza, la energía. Cuando nosotros frente a una fuerza creamos espacios de posibilidades diferentes, esta fuerza va a ir perdiendo fuerza porque no tiene dónde resistir. El desafío es crear espacios de posibilidades. En eso se potencia el presente. Lo hizo Víctor Frankl, lo hicieron mucha gente que estuvo en Auschwitz, pero también en los campos de concentración de América Latina.
potenciaron al máximo sus mínimas condiciones de vida, de vida, porque la capacidad de sentir tiene que ver con la vida. Mucho de esto decía David también, ¿no? Por lo tanto, este camino... Profesora, yo creo que, ay, qué pena tan horrible la vida. Lo siento mucho. Y ante la pregunta, tiene que ver con otra manera de pensar, y yo acá quiero recuperar el pensar categorial como alternativa al pensar teórico. Y las funciones del pensamiento superior que traía Vygotsky, entre las que interpretar es fundamental, porque nosotros en las universidades y en ningún lado enseñamos a interpretar. Entonces, volver a lo sensible, potenciar el presente, tiene que ver también con las funciones superiores del pensamiento, donde está aprender a interpretar, y el aprender a interpretar usando un pensar más categorial que teórico y explicativo, tiene que ver con la imaginación radical que planteaban autores como Castoriadis. Sin imaginación no vamos a poder hacer frente a este tiempo de heteronomía que ahoga frente a una autonomía fundamental para sobrevivir, que tiene que ver con una imaginación radical. Bueno, perdón. Vale, muchísimas gracias, profesora Estela, profesora Paula y profesor Roberto. La verdad, y David, pues han sido, la verdad, muy oportunos en toda la retroalimentación que nos hacen y el llamado, sobre todo, también a pensar una formación, si bien situada, contextualizada, también como comprometida, reflexiva, inconforme y que reivindique las voces de quienes habitamos el proceso de formación. De ahí por qué la importancia también de tejer puentes entre investigación, unirnos a movimientos sociales y desde ahí también pensar una formación de cara al contexto y a las demandas que sobre todo las injusticias y las desigualdades nos anteponen, y también que esos sujetos con los que habitamos nos llaman la atención frente al lugar que debemos ocupar. Entonces, muchísimas gracias a todos los participantes que se quedaron hasta este momento. Pedirles disculpas por el asunto del tiempo. Sé que nos pasamos precisamente más allá de lo previsto. Sin embargo, pues agradecer a este momento también la conexión que han tenido con el conversatorio y por supuesto la participación y la apertura frente a los aprendizajes que hoy nuestros invitados nos dejan. Muchísimas gracias desde el programa de trabajo social, sobre todo en cómo ustedes también fortalecen las decisiones que desde acá tomemos en cuanto a nuestra fundamentación curricular. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Muy Hasta luego. Conocerte, Paula, Robert, David y todos los que están. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, que estés muy bien. Chao. Muchas gracias a todos. A ustedes. Muchas gracias. Ojalá me llegue la grabación, profesor Robert, o de pronto le llega a usted. Esto estuvo, qué pena. Si me llega algo, yo te las envío. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias a todos, feliz tarde, súper importantes todos los aportes. Mil gracias. Gracias.